Hablábamos con Vero hace algunas semanas de la importancia de las cosas que suceden y de tanto movimiento espiritual que hay detrás y que quizás nosotros no vemos, ¿no? O no lo conocemos en detalle, porque quizás venimos, participamos, nos sentamos, disfrutamos de la adoración o de algunas cosas, pero hay mucho que sucede en la vida de la iglesia permanentemente y que tiene que ver con el compromiso de personas que a veces pasan totalmente desapercibidas, ¿no? O acciones que no conocemos, ¿no? Como por ejemplo, cito alguna de ellas hoy, pero quizás domingo tras domingo iremos compartiendo algunas otras. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la bendición de tener el lugar siempre limpio, salvo cuando lo dejamos sucio nosotros, ¿no es cierto? Eso depende de que hay una persona que viene, que limpia todas las semanas, pero depende también de que hay un matrimonio extraordinario de Dios que, aunque tienen el perfil siempre bajo y tratan nunca de compartir mucho, están siempre pendientes de que estén todos los artículos de limpieza, de que las cosas estén medianamente acomodadas, de que haya el mantenimiento necesario, etcétera, etcétera. Así que yo quiero reconocer en esta mañana el ministerio y el servicio de Vivi y de Alberto, que no sé cuántos de ustedes saben que ellos están detrás de todo esto. Dios les bendiga, Vivi y Alberto, son una pieza clave de que la iglesia funcione, ¿eh? Y así, fin de semana tras fin de semana, le vamos a ir contando algunas cosas que ustedes quizás no sepan de las que suceden en cada uno de los propósitos ministerios que funcionan aquí en la iglesia. ¿Amén? Así que esperen, ya va a llegar, cada uno le va a tocar. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, ¿está bien? Menos mal que está Sergio acá en esta iglesia. Vamos a la palabra del Señor. ¿Amén? Perfecto. Antes que eso, una pequeña mención más. Hoy a la mañana, 9 de la mañana, yo creo que el Señor se le ocurrió derramar lluvias de bendición grande, cataratas de lluvia, espectacular. Pero quiero decir y reconocer delante de Dios y felicitar que a pesar de eso, hubo 27 personas mojadas que decidieron venir para el curso de facilitadores. 27. Dios los bendiga por eso. Eso habla de lo que Dios quiere seguir haciendo con su iglesia. Amén. Muy bien. Esta semana el Señor nos estuvo hablando bastante, digo porque estoy seguro que les habló y mucho a cada uno de ustedes. Después, si nosotros escuchamos es otra cosa, pero que nos habló, estoy seguro, a través de el texto de Hebreos, de todo el texto de Hebreos, pero particularmente esta semana tuvimos 3 días, 4, en los que estuvimos enfocados profundamente en un concepto que el libro de Hebreos trabaja en profundidad, que es el de la fe. ¿No es cierto? ¿Leyeron acerca de esto? Estuvimos leyendo acerca de esto. Estoy seguro que Dios te habló en manera particular. Quizás hoy en la mañana quiere reforzar algo de lo que te ha dicho o quiere profundizar algún aspecto que a lo mejor pasó desapercibido en lo que Dios tenía para hablarte. Y quiero asociarlo de alguna manera, linkearlo a esto de los hábitos que venimos trabajando, que terminamos la semana pasada, pero que tiene que ver profundamente con el tema de la fe, porque la fe se ejercita precisamente a través de hábitos. Y ahí tomo el primer concepto, la fe es algo que debemos ejercitar. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza, me encanta esta versión, la versión más vieja, la Reina Valera 60, pero ahí me clavo, ahí me paro, porque es el que me aprendí de memoria, entonces no me la cambien, ¿eh? ¿Está bien? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se... ¿Ves que todos se la saben en Reina Valera 60? Dígamela en la... Amén, gloria a Dios por la palabra que viene de atrás. Muy bien. Pero casi todos se la saben en Reina Valera 60, ¿no? Si le pregunto a alguien que me la diga en NTV,
Dígamela a alguien en NTV, sin leer. Gracias por el esfuerzo, Sergio. Síganla con la Reina Valera 60. Muy bien, la fe y los hábitos se relacionan profundamente, ¿no? Por eso los textos, el texto que estuvimos leyendo de Hebreos, nos ayuda a ver cómo en cada uno de las personas, de los hombres, mujeres de Dios que son citados allí, se observa un ejercicio de fe que fue haciendo que sus vidas fueran perfeccionándose en ese ejercicio de fe. Cada uno de nosotros, dicen algunos autores por allí, somos la suma de nuestros hábitos. Es decir que si nosotros lo transformamos en esto de los hábitos de fe, cuantos más hábitos de fe tengamos en nuestra vida, mejores hombres y mujeres de fe seremos. Hoy quiero plantearles una alternativa revolucionaria. La fe irrumpe decididamente en nuestras vidas para transformar nuestros hábitos, para transformar. Es casi como un agente permanente de batalla y de lucha en nuestra propia vida para desafiarnos a vivir en una dimensión distinta a la que habitualmente vivimos o a la que la sociedad, la cultura, la rutina busca que nos enfrasquemos. Yo no sé si a vos te pasa, a mí me suele suceder mucho que justamente de alguna otra manera la rutina diaria, las costumbres y lo que de alguna manera mi entorno, los entornos esperan de cada uno de nosotros, nos termina como enfrascando, ¿sí? Eso me pasa a mí, quizás a ustedes no, si no les pasa, gloria a Dios, son bendecidos, extraordinarios. Pero la fe constantemente irrumpe allí, constantemente nos desafía, nos sacude, nos mueve y de alguna manera contrasta con eso. Para crecer en nuestra vida espiritual debemos desarrollar hábitos de fe. Algunos de los que mencionamos acá, soñar, orar, contactar, invitar, preparar a otros y progresar en nuestro camino espiritual son hábitos que aumentan nuestra vida de fe. Para vivir esa vida abundante de la que hablábamos la semana pasada, necesitamos crecer y desarrollar nuestra vida de fe. ¿Cómo está tu medidor de fe? ¿Cómo está tu medidor de fe? No me lo digas. Contestalo a vos, contestalo al Señor, decilo a tu esposa que tenés al lado, atrás. ¿Por dónde está tu medidor de fe? Es bueno que en este tiempo, que en este año, y quizás después de esta palabra, tu medidor y mi medidor de fe puedan crecer. La fe, quiero decirte de antemano, no es algo estático. La fe no es algo rígido. La fe no es un dogma. Aunque muchas veces se utiliza la palabra fe para decir tienen tal o cual fe, la fe no es un dogma, no es una religión, no es un conjunto de doctrinas, ni mucho menos. Es algo que se satisface o se construye en actos, tampoco es algo que se satisface o se construye por medio de actos religiosos, es decir, yo voy todos los fines de semana a la iglesia, entonces vivo una vida de fe. No, eso es en todo caso un reflejo exterior de nuestra vida de fe, o debería serlo. Nunca al revés, no es que porque venir cada fin de semana, entonces yo desarrollo una vida de fe. La fe es algo dinámico, es algo activo, es como un músculo que se ejercita a lo largo de toda nuestra vida y que nos lleva a crecer. Depende cómo nosotros ejercitemos nuestra fe, es el nivel o el grado de fe en el que vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Pero creo que tenemos que comenzar por ser honestos, El más honesto en toda la Biblia que yo encuentro en este sentido es aquel hombre, ¿se acuerdan que tenía un hijo endemoniado? Que los discípulos estaban ahí y reprendían, ya estaban cansados, ya estaban transpirando de la reprensión y no pasaba nada. Entonces Jesús bajó del monte de la transfiguración, dijo 3 palabras y el demonio rajó, pero antes de eso le dijo al padre de esta criatura, ¿no? Si estaba dispuesto a creer. Y él fue totalmente sincero.
Dijo, creo, pero aumenta mi fe. Creo, pero fortalece mi incredulidad. Y yo creo que ese es el primer desafío que como hijos de Dios nosotros tenemos que asumir. Podemos creer, podemos tener fe, pero es cierto que tenemos ciertos niveles de fe que fluctúan. Frente a determinadas cosas parece que hay un techo para nuestra fe, ¿o no? Como que chocamos ahí, hasta ahí llegamos. Y la verdad que creo que está bien en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 7, los propios discípulos le dicen después lo mismo al Señor. Claro, cuando el Señor les empezó a mostrar todo lo que significaba el reino de Dios, los discípulos medio que se desesperaron y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Cuando nosotros vemos todo lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos pedir que nos aumente la fe. Cuando hay desafíos límites en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras circunstancias, necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Y pedir que aumente nuestra fe no está mal. Todo lo contrario, es una forma de reconocer y entender que siempre hay más por crecer y por desarrollarnos. Yo quiero en esta mañana tomar solamente algunos aspectos rápidos y me voy a apoyar en la vida de Pedro. Podríamos utilizar cualquiera, la de cualquier discípulo, la de Pablo. Hay infinidad de ejemplos en la Biblia, pero quiero tomar algunos ejemplos que nos ayuden a poder entender un poquito más esto que estoy diciendo sobre el ejercicio de la fe. La salvación, lo que habitualmente llamamos la conversión, en todo caso, que es el primer paso de nuestra salvación o del proceso de nuestra salvación, la conversión, el momento en que nuestra vida es transformada, en que pasa de ser una vida vieja a una vida nueva, en que pasa de ser, en que nacemos espiritualmente y tantas otras expresiones, es el primer punto de nuestra vida de fe. Es nuestra primera fe, la fe básica, que dice la Biblia que incluso viene de parte de Dios. El Señor la pone en un momento, la siembra en tu vida, vos se te abren los ojos espirituales, reconoces, ves quién es el Señor Jesús y ese es tu primer acto de fe. No te pasa desapercibido, sino lo que haces es, acepto, recibo esto. Muchas personas no lo hacen, vos lo hiciste. Y por eso quizás estás sentado esta mañana acá. Ese es tu primer acto significativo de fe. Te decía que íbamos a tomar el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Cuándo sucedió esto en la vida de Pedro? ¿Quién recuerda? ¿Cuándo lo podrían asociar? ¿Cuándo sucedió esto en la vida de Pedro? ¿Cómo? En la barca, muy bien, en la primera pesca milagrosa, excelente, muy bien. Primera pesca milagrosa. Pedro no tenía ni idea quién era Jesús, su hermano sí, pero él no tenía mucha idea. Estaba ahí y el Señor le dice que había estado pescando toda la noche. El Señor le dice, bueno, ¿ahora qué haces? Echá la red, andá a lo profundo y echá la red, y hizo una pesca milagrosa, ¿no? Extraordinario. La primera reacción de Pedro, me gustaría que le pudiéramos prestar atención, está en Lucas 5, los versículos del 4 al 11, es bastante extenso, pero no lo voy a leer todo. Quiero que veamos la reacción de Pedro. Dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La primera actitud de fe de Pedro fue caer de rodillas ante el Señor. Y ese es nuestro primer acto de fe. Insisto, hay muchas personas que no lo hacen, que toda su vida escucharon la palabra del Señor de distintas maneras, pero quizás nunca cayeron de rodillas delante del Señor. Quizás nunca dijeron, Señor, me arrepiento de mis pecados, me doy cuenta que soy un pecador y necesito que entres a mi vida, que transformes mi vida, que cambies mi vida. Ese primer acto de fe es tan poderoso que te va a acompañar toda tu vida. Es tan poderoso que Dios va a insistir con la fe a lo largo de toda tu vida. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esto? Seguramente, o probablemente todos los que estemos aquí. Quiero decirte, y vos me vas a dar la razón,
y si no me das la razón, bueno, qué sé yo, busca otra iglesia, lo que quieras, pero una vez que nosotros experimentamos ese acto de fe, el Señor ingresa en nuestra vida de una manera extraordinaria, de tal forma que aunque nosotros nos apartemos, vayamos, volvamos, una y otra vez está ahí el Señor recordándonos ese acto de fe en el cual un día nosotros caímos de rodillas delante de Él y le dijimos, Señor, yo quiero que entres a mi vida. Amén. Ahí empieza nuestro primer acto de fe. De hecho, Efesios 2:8 lo dice de esta manera, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Acá lo leí en la NTV, pero también me la sé en la Reina Valera 60, que es, pues por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. Muy bien, no importa, estudiense la versión que quieran, pero está bueno. Importante, nuestro primer acto de fe transformador es un acto conjunto. Dios siembra la fe en nosotros, nosotros abrimos nuestros ojos y tomamos esa decisión y eso transforma de nuestra vida. De la mano de esa primera decisión también viene el propósito de Dios para nuestra vida. Inmediatamente Dios traza un propósito para nosotros, que probablemente lo vayamos descubriendo a lo largo de que sigamos transitando nuestro camino de fe. Y acá quiero decirte una cosa, muchas veces Dios sembró ese propósito desde ese primer momento, desde ese primer acto de fe, y nosotros fuimos quizás rebotando, como veíamos la semana pasada, de una posición a otra sin tomar los desafíos de fe que nos iban guiando al próximo paso. Y de eso te quiero hablar ahora. La salvación, en definitiva, es para nosotros como una barca, vamos a imaginarnos la barca de Pedro allí, que nos conduce a la vida eterna. Podemos decidir subir o no, ese es nuestro primer acto de fe. Pero una vez que subimos, nuestro camino comienza a ser desafiado por distintos actos de fe o distintos desafíos de fe. Porque el propósito de Dios es que nuestra fe crezca, no que se quede con esa fe básica de saber que Él es nuestro Salvador. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Segundo, entonces. Si ya hiciste el primer ejercicio espiritual, vamos bien. De todos modos está bueno recordarlo de vez en cuando. Está bueno darle gracias a Dios por eso. Por eso todos los meses tenemos la Cena del Señor, porque es una manera de volver a recordar que somos salvos solo por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Segundo ejercicio, la fe como un músculo. Segundo ejercicio de fe es dejarnos transformar. Segundo desafío de fe es dejarnos transformar. La fe te transforma, la fe me transforma. Dios siempre va a buscar que pase lo que pase en nuestra vida terrenal o en nuestra barca, seamos conducidos a buenos puertos, pero en el proceso nos va transformando por medio de la fe. Muchos son salvos, pero en el camino de su santificación que veíamos la semana pasada, no ejercitan la fe para ser transformados. Y entonces la fe, por más que busca operar en nuestra vida o que es un desafío de Dios en nuestra vida, quedamos a veces achatados en algunos aspectos, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro fue dejándose transformar por medio de la fe. En ese primer encuentro, en esa primera ocasión de la barca, la fe de Pedro era una fe de resignación casi. ¿Se acuerdan? Porque ¿qué le dijo? Cuando Jesús le dijo que tirara la red. Dijo, yo ya estuve trabajando toda la noche, no saqué un solo pescado, un pez o pescado cuando sale afuera. Así que lo voy a hacer en tu nombre. Eso es un primer nivel de fe. La fe de la resignación. La fe de decir, no doy más, no puedo más, yo hice todo lo que pude hacer, ahora lo voy a hacer, voy a dejar que vos obres en mi vida. Quiero decirte, este es un primer nivel de fe, pero necesitamos ejercitar nuestra fe para salir de ese nivel básico, porque muchas veces transitamos toda nuestra vida con un nivel
de fe de resignación, donde estamos permanentemente dejando que Dios llegue al extremo y nosotros en el extremo decimos, yo ya hice todo lo que pude, ahora lo dejo en tus manos. No es el nivel de fe que Dios espera de todos. Es un nivel de fe de resignación o casi de desesperación. Quiero que hagamos una pequeña comparación. Hoy voy a usar dos comparaciones rápidas. En este caso, concretamente, tiene que ver con la diferencia entre las dos experiencias de la pesca milagrosa. La primera fue allí, cuando el Señor llamó a Pedro y a los discípulos en ese primer encuentro. En ese primer encuentro, la respuesta de Pedro fue la que acabo de compartir. Pero, ¿recuerdan la segunda ocasión en que el Señor Jesús se presenta ante los discípulos en la pesca milagrosa? Ya estaba Él resucitado. Otra vez el Señor les vuelve a decir, bueno, ahora echen la red, no le dice vayan al mar, a lo profundo, le dice, echen la red a la derecha. ¿Y qué hicieron ahí? Preguntaron, reflexionaron, dijeron, no, y bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Saben lo que dice el texto? Inmediatamente la arrojaron. No solo eso, sino que cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor, o Juan le advirtió que era el Señor, no solo se preocupó por echar la red, sino que inmediatamente se tiró al río, al lago, allí empezó a nadar hasta llegar al encuentro con el Señor. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una fe y otra fe? Aunque las dos aparecen en circunstancias complejas o difíciles, la primera tiene que ver con la resignación, la segunda tiene que ver con la confianza automática de buscar a Dios inmediatamente y de creer automáticamente en lo que Dios puede hacer y va a hacer en nuestras vidas. Eso es porque Pedro fue ejercitando su vida de fe. La primera pesca fue un desafío para que él conociera al Señor, pero la segunda pesca significó para Pedro un desafío de restauración, porque ¿saben cómo terminó ese momento? Comiendo unos pescaditos ahí a la orilla y el Señor Jesús preguntándole a Pedro, ¿se acuerdan? 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro necesitaba ser restaurado, necesitaba ser sanado en su camino de fe, porque él había fallado. Pero para el Señor el llamado estaba intacto, el amor seguía intacto. Entonces lo único que necesitaba era saber que Él también estuviera intacto. Entonces hay momentos en los cuales Dios busca, por medio de la fe, que nosotros seamos restaurados. Y hay situaciones en la vida en que nos dejan a veces como Pedro, ¿no? Medio a la deriva en un montón de cosas. Pero lo que Dios va a buscar siempre es que seamos transformados. Nunca que nos quedemos en el estadio en que estábamos. Si Pedro se hubiera quedado en lo que fue, en lo que pasó en ese momento, se hubiera reprochado toda la vida haber negado a Jesús. Sin embargo, Pedro no quedó allí. Su fe le permitió ver que Jesús quería que vaya más allá de eso. Y por eso, detrás de cada afirmación de Jesús, el Señor le decía, apacienta mis ovejas, confirmaba el llamado. Porque la fe produce eso en nuestra vida. Detrás de cada confrontación espiritual, el Señor renueva nuestra fe para renovar y potenciar lo que Él ya nos dijo. ¿Me seguís acá? No termina y por eso la fe es un ejercicio. Cuando Dios te confronta en la fe, te lleva a vivir mayor plenitud de lo que hasta aquí viviste. Déjame compartirte esto. Cuando nosotros transmitimos un mensaje como iglesia, nuestro mensaje es de transformación. De transformación. La iglesia, te voy a leer esto que escribí hace un tiempo. La iglesia no es un lugar para anestesiar a los enfermos, sino para que sean sanados. La palabra dice que el Señor Jesús vino a sanar o a anestesiar. Si vos venís a la iglesia con un dolor del tipo que sea, no es para que acá te anestesiemos. No es para que cantes 2 o 3 canciones y te vayas aliviado.
o escuches una palabra y te vayas más o menos tranquilo y otra vez vuelva el dolor mañana, sino para que seas sanado. La palabra de Dios y la fe nos lleva a ser sanados. No es un lugar para mantenernos contenidos o para mantener contenidos a los cautivos, sino para que sean liberados. Si hay algo que te tiene cautivo, si hay algo que tiene cautivo a alguien, este lugar y la fe son para ser liberados, no para que esa cautividad la puedas procesar y tratar de llevar adelante. Y lo voy llevando adelante, como puedo. Dios no te cauteriza, no hace que tu cautividad sea contenida. Lo que Dios hace es que seas liberado de esa cautividad. No es un lugar para mantener alegres a los quebrantados, sino para que sean sanados. Otra vez, los quebrantados de corazón, dice la Biblia, para que sean sanados. No es un lugar para darle bastones a los ciegos. Si vos llegaste aquí, no tenés vista espiritual, no ves nada de la vida, no sabés a dónde va tu rumbo, no sabés a dónde va tu destino, tu familia, no tenés idea, no es para que acá te demos un bastoncito y más o menos diga, bueno, mañana voy por acá, pasado. No, ¿para qué es? Para que recobres la vista espiritualmente, que vos salgas de acá o la fe te ayude a ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. El bastón tiralo la miércoles y empezá a vivir una vida de fe que te conduzca a donde Dios te quiere conducir. ¿Amén? Vamos bien, entonces primer ejercicio es el básico allí cuando aceptamos a Jesús. Segundo ejercicio de fe es la transformación. Y te quiero decir, no termina, ¿eh? Sigue. Hoy decía Claudia a la mañana en la capacitación, cuanto más conozco al Señor, más me preocupo de todas las cosas que va revelando en mi vida. Y está bueno, porque Dios nos va transformando por medio de la fe. Yo creo en lo que Dios va a hacer y Dios lo transforma. Ahora, no creo y ahí me quedé. Por eso la fe es un músculo que se ejercita. Otro ejercicio de fe es cuando acá entramos en la parte... Tomá el mate, relájate. Pero otro ejercicio de fe, nos guste o no nos guste, es cuando somos puestos a prueba. Mira, quiero decirte una cosa. Te voy a espolear el final. ¿Espolear se dice o espolear? ¿Cómo se? Espolear, gracias por ayudar a mi ignorancia. Te voy a espolear el final. Un día nos vamos a ir de acá. Y vamos a vivir en la eternidad de fiesta, pim, pum, pam, todo hermoso, etc. Pero acá, mientras estamos en la tierra, nos toca transitar aflicción, pruebas, dificultades. Ahora, ¿qué pasa con Dios ahí? Bueno, bancátela hasta que llegues al cielo, ya para eso te prometí el cielo. No. Esas son pruebas que Dios utiliza otra vez para que nuestra fe crezca en nosotros. ¿O no? Así que si estás atravesando una prueba, muy bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa prueba. Y ya te conté la historia de la hermana que me dijo una vez que buena tu prueba. Cuando yo fui a buscar consuelo, ya no importa, ya varios lo escucharon, los que no, después me la preguntan aparte, para no repetir. Muy bien. Quiero decirte, otra vez, quiero comparar nuevamente dos historias de Pedro que muestran la diferencia de su crecimiento en la fe y su desafío de fe, y que también tienen que ver con la barca. La Biblia habla, Evangelio de Mateo, de por lo menos ¿cuántas tormentas en el mar de Galilea le tocó a los discípulos? 2, sí, ya me deschavé con los dedos, pero bueno, 2, igual muy bien ahí, Sergito. 2 tormentas. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Así rápido, que ustedes recuerdan, así no hablo yo solo esta mañana. Primera tormenta, ¿quién estaba en la barca? Muy bien, la tienen clara, fenómeno. Jesús le dijo, vamos, subió a la barca, entró a la barca, estaba en la barca,
con un pequeño detallecito ahí entre paréntesis, se durmió. Le agarró el espíritu de Raúl y se durmió. No, de otro Raúl que conozco de otro lugar. Y se durmió y entonces ese pequeño detalle hizo que en el medio, cruzando allí el lago, se levantara una tormenta terrible, terrible, ¿no? Allí pim, pum, pam, pam. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se asustaron. Los discípulos, ¿no? Se asustaron. ¿Quién de nosotros no se asusta cuando atraviesa una prueba? Vamos. ¿Quién de nosotros no tiene miedo cuando atraviesa una prueba? Vamos. ¿Saben qué es lo bueno? Que en ese contexto Jesús estaba ahí en la barca. Lo único que tuvieron que hacer los discípulos es tocarlo ahí un poquito. Jesús, no sé si te estás dando cuenta, Señor, pero yo creo que así no lo hicieron. Yo creo que lo sacudieron, lo movieron, le gritaron, ¿no? Todo, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros cuando atravesamos una crisis o una prueba? A veces, si es necesario, le gritamos al Señor, ¿no? No, que Señor, no me estás viendo lo que está pasando, lo que estoy atravesando. Como si el Señor estuviera en otra barca, ¿no? Está en nuestra barca, está ahí con nosotros. Y entonces se levanta el Señor y ¿qué hace? Calma la tormenta, reprende la tormenta. Pero antes de reprender a la tormenta, ¿a quién reprende? ¿Y qué le dice? ¿Dónde está su fe, muchacho? Ahora, si yo estaba ahí, también me lo iba a decir a mí, y si vos estás ahí, probablemente también te lo va a decir a vos, porque cuando atravesamos pruebas, nuestra fe fluctúa. Pero el problema no es que la fe fluctúe, el problema es que nosotros contrastemos en esa ocasión que el Señor está en medio nuestro. Porque cuando superaste una prueba con el Señor, ¿cuántos acá superaron pruebas en el Señor? Al Señor declaráselo, no a mí. Cuando superaste una prueba en el Señor, entonces tu fe se aumenta, tu fe crece, o debería crecer, tu fe se fortalece. Y entonces viene la segunda tormenta. Esta viene un poquito más compleja. ¿Qué recordás de la segunda tormenta? Muy bien, me encantó, ahí está, perfecto. Jesús decide, primero sucede algo extraordinario, la multiplicación de los panes y los peces, termina todo eso, y Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Suban a la barca y vayan yendo. ¿Subió Jesús a la barca? ¡Wow! Se equivocó ahí un poquito. No subió a la barca. Le dijo, vayan ustedes. Ellos subieron a la barca y cuando estaban en el medio, ¿qué pasó otra vez? Tormenta, 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 ¿no? ¿Qué dice que Jesús estaba haciendo? ¿Qué fue a hacer Jesús mientras ellos estaban ahí en el medio del lago con la barca y todo? Fue a orar. ¿Se dan cuenta que la prueba es prueba? Y a veces nos guste o no nos guste, el Señor mismo nos dice, vamos, esta la tenés que pasar. Y nos manda en la barca. De ahí vamos en la barca. Y queremos verlo en la barca y no está. Y para nosotros es como si estuviera ausente. ¿No te pasó alguna vez? Que le diste y le diste y le diste en medio de la tormenta, en medio de la prueba, y querías ver a Jesús y no lo veías, y ahí tu fe otra vez estaba en crisis, ¿no? Pero resulta que mientras todo eso sucede, Jesús estaba intercediendo por vos ante el Padre. Probablemente con una vista desde el monte, no te digo que en medio de la tormenta viera, pero Jesús podía ver, qué sé yo, no sé. Pero que estaba intercediendo por tu vida,
como intercedía por la vida de los discípulos, seguro. Pero después sucede también algo extraordinario que habla justamente de la fe de Pedro. Dice que Jesús fue, como decía Jazmín, caminando hacia ellos en el agua. ¿Cuál fue la primera reacción de los discípulos cuando lo vieron? Dijeron, Señor, viene el Señor, viene el Señor. No, ¿qué dijeron? Es un fantasma. Es un fantasma. Problema de nuestra fe. Muchas veces cuando estamos en medio de la prueba, vemos más al enemigo que al Señor. Repito, muchas veces cuando estamos atravesando una prueba, vemos más al enemigo que al Señor. Porque el enemigo también está, ¿eh? Él busca transmitir su imagen fantasmal, su imagen de película de terror sobre lo que va a pasar con nuestras vidas. Y yo supongo que si ya los discípulos estaban pensando que se iban a morir, encima veían que a quien venía caminando, alguien caminando sobre las aguas, lo lógico, humanamente, tristemente, es pensar más que ese era un fantasma que era Jesús. Y muchas veces en nuestra vida, yo lo he hecho y he escuchado infinidad de veces, hermanos y hermanas, que en medio de la prueba ven más la obra de Satanás que a Jesús obrando detrás de ella. Ven más lo que el enemigo quiere hacer y destruir que lo que Jesús quiere transformar. Pero la fe de Pedro, que ya había pasado por la otra tormenta, que ya había visto lo que Jesús podía hacer con la tormenta, ¿qué hace? Cuando el Señor le dice, soy yo, ¿qué hace? Sí, no se tiró al agua. Dijo, en el otro se tiró al agua, está bien. Dijo, ¿puedo ir caminando hacia vos? O sea, se jugó, se puso la fe allá, ¿no? Al tope. ¿Y le funcionó o no le funcionó? Claro, sí, ¿no? Los quiero ver a ustedes caminando sobre el agua. Para mí le recontra funcionó. Hasta cierto límite. Pero él caminó. Él decidió caminar. Yendo hacia Jesús. Por eso te digo, cuando nuestra vida de fe se ejercita, aún en medio de las pruebas, nosotros ya no necesitamos desesperadamente pensar las cosas que nos van a pasar, sino que podemos animarnos a caminar aún por sobre las dificultades, aún por sobre los conflictos, aún por sobre las cosas que nos suceden en la dirección de Jesús. Hebreos 12, 1 dice, puestos los ojos, ¿en quién? Jesús, que es ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que hizo Pedro. No miró el agua, no miró la tormenta, miró a Jesús y hasta ahí anduvo bien. Cuando empezó a mirar un poquito al costado, ahí otra vez se hundió. Pero yo quiero resaltar la fe de Pedro, porque evidentemente es una fe que se estaba ejercitando. Ninguno de los otros se bajó. Pedro se bajó. Y quizás, frente a una prueba, frente a una dificultad, vos tengas que bajarte de tu seguridad y tomar decisiones que sean casi absurdas, pero estar convencido que estás caminando hacia donde Jesús te está diciendo y que Él te va a sostener. Porque aun cuando ese desafío de fe te falle, ¿qué va a pasar? Ahí está Jesús y te va a levantar. Y te va a levantar. ¿Sabés igual lo que me cuesta de esta historia, no? Que después de que Pedro hizo semejante cosa, Jesús le volvió a decir, ¿dónde está tu fe? Porque lo estaba desafiando a más, como a vos y a mí. Salís de una prueba, pero Dios te está desafiando a más. Porque sabe que cuando ejercitamos nuestra fe, entonces estamos llamados a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Me seguís?
4 y ya estoy terminando, así dicen los predicadores. Nuestra fe tiene que ser entrenada. Eso es lo que me falta, ¿no? Ya termino igual. Nuestra fe tiene que ser entrenada. Necesitas un personal trainer de la fe. Y el personal trainer de la fe en la Biblia es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Te lo digo así, rápido, sencillo. Dice Romanos 12:17, así que la fe viene por el oír y el oír proviene o viene de la palabra de Dios. ¿El oír de dónde viene? De la palabra de Dios. Es decir, que la fe no está estimulada por tus desafíos, tus locuras, tus sensaciones o tus impulsos. A mí me gusta siempre cuando alguien viene y me comparte algo que dice, no, esto es un desafío de fe, quiero ir, quiero subir al monte Everest. Está bien, fenómeno. ¿Cuál es la palabra de Dios que está detrás de este desafío de fe? ¿Cómo te habló Dios para que estés tomando este desafío? Porque detrás de cada desafío de fe tiene que estar la voz de Dios diciéndote qué es lo que Él quiere hacer a través de esto. Como a Pedro. Sí, vení, soy yo. Tiene que estar la voz de Dios. Pero para eso tenemos que ejercitar nuestra fe de tal manera de oír la voz de Dios. Muchos de nosotros, como decían esta semana, quizás leímos el libro de los textos de Hebreos y leímos un montón de cosas y nos pareció bien históricamente, pero ¿qué te habló el Señor a vos esta semana? ¿Qué desafío de fe sembró en tu vida? ¿Qué dijo a través de su palabra que tiene que ver con vos? De este mensaje, ¿qué hay que Dios quiere decirte directamente a vos? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mirá lo que el Señor le dijo a Josué, un texto recontra conocido, Josué 1 del 7 al 9. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en ella de día y de noche para que hagas siempre lo que ésta te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Clarísimo, ¿no? Esta parte generalmente no la compartimos porque después viene y dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes porque yo soy Señor tu Dios y estaré contigo donde quieras que vayas. Palabra para todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces la hemos tomado? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿eh? Dale, decila. Ok. Reina Valera 60. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Reina Valera 60. Ahora, antes de eso, el Señor no te manda, no te dice a tontas y a locas, andá, sé valiente, esforzate, hacé. No. Antes de eso te dice, buscá la palabra, apegate a la palabra, recordá una y otra vez la palabra, caminá en la palabra, porque eso y sobre eso se va a mover el camino de la fe. Déjenme contarles una pequeña experiencia, no personal. Tuve la bendición de compartir en mis años de secretario ejecutivo en la convención, viajar por todo el país en varias ocasiones y compartir una buena parte de mis viajes con el pastor Alberto Procochup, que algunos de ustedes lo conocerán, otros quizás no, pastor de una iglesia y ministerio en Pueblo Nuevo, en Berisso, que ha dado origen en este momento a otras 30 iglesias que funcionan bajo su ministerio y a otras tantas que surgieron de ese mismo riñón, entre ellas Rey de Salvación, que también es la que de alguna manera nos impulsó a nacer nosotros acá. Y cuando viajaba con él, compartíamos siempre la habitación y yo me despertaba a la mañana y estaba la luz del velador en la cama al lado, prendida, la Biblia, leyendo,
con un marcador, Pastor Alberto Prococho, leyendo la Biblia. Al día siguiente dije, yo tengo que parecer que por lo menos soy un poco más creyente, o por lo menos. Así que con carpa me puse el despertador, para mí re temprano, 5:30 de la mañana. Me lo puse y acá lo mato. Bien, ¿no? De onda era. Me sonó el despertador con carpa, lo apagué, cuando me abrí los ojos estaba velador prendido, cama de al lado, Alberto Procochú leyendo la Biblia. Ayer compartió la palabra acá en las iglesias de Zona Sur. Y pensaba esto, cuanto más desafío de fe nosotros tengamos en nuestra vida, más necesitamos depender de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios te limpie todo. ¿Saben? Él una vez me contó cuántas veces se propuso leer la Biblia, no en un año, en medio año. Y cómo la leía, pium, 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 pium. Qué sé yo, cientos de veces. Y yo todavía sigue con ganas de levantarse hasta ahora y ponerse a leer la Biblia. Bien, lo que te quiero decir concretamente es que escuchar la palabra de Dios significa, entre otras cosas, crecer en tu fe, apoyarte en sus promesas y tomar decisiones sabias, no guiadas por impulsos, no guiadas por emociones negativas, no guiadas por la desesperanza. Y el último punto, termino allí, el quinto ejercicio de nuestra fe es cuando nosotros podemos ayudar a otros a que tengan la misma fe. Cuando tu fe se vuelve contagiosa para los demás. El apóstol Pedro lo hizo de tal manera que fíjate lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Evidentemente, su fe había crecido de tal manera que hasta su propia sombra tenía autoridad para sanar la vida de las personas. Yo quiero animarte, querido hermano, querida hermana, a que este sea un tiempo de ejercitar nuestra fe. A que puedas pensar que esa fe básica que un día te salvó por la eternidad es solo el punto de partida. Que Dios quiere transformar tu vida por medio de la fe. Que Dios, si te está llevando o está permitiendo que atravieses una prueba, es porque en ella quiere fortalecer tu fe. Quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Que te dejes entrenar por la palabra en el camino de la fe. Que la palabra que recibas la atesores, la guardes y te desafíes en ella. Aunque te resulte difícil pensar que podés vencer la rutina o la realidad que te condena. La fe te ayuda a romper esas barreras. Es revolucionaria. Es revolucionaria. Y que tu propia fe sea tan potente, tan fuerte, que transforme la vida de las personas que están a tu lado. ¿Puede cambiar la atmósfera en tu casa? Sí. ¿Puede cambiar tu entorno? Sí, la fe es tan poderosa que hace que a nuestro entorno, aún donde vaya nuestra sombra, si querés mirarlo de esa manera, quizás no se sanen los enfermos, quizás sí, no sé, pero que vas a bendecir la vida de muchos, sí. Así que yo te invito en esta mañana a que este año, este tiempo, sea para vos un desafío de fe. Señor, en el nombre de Jesús, ejercita nuestra fe, o mejor dicho, ayúdanos a ejercitar nuestra fe. Yo te pido ahora, Señor, por todos aquellos que estén atravesando pruebas, y sé de varios que están aquí, Señor, que lo están haciendo. Y también, Señor, me acuerdo
porque lo traes ahora a mi corazón y te pido por ella. Por la pastora de Alejandro Korn, Señor, que en este momento está con un cáncer en estado 4, Señor, te pido en el nombre de Jesús que por la fe en su corazón, Señor, hagas una obra poderosa. Pero, Señor, te pido por los que ahora acá están atravesando pruebas. Te ruego, Señor, que esta prueba no los liquide, sino por el contrario, que aumente su fe. Que lo poco o lo mucho que esté en sus manos hacer, lo hagan confiando en lo que vos podés hacer. Señor, te pido, Señor, que muchos acá en esta mañana sean ejercitados en la fe por tu palabra, porque les diste promesas, o quizás no promesas, les diste desafíos, y que por temor, por preocupación, por ansiedad o por rutina, no se animaron todavía a asumirlo. Yo te pido, Señor, que empiecen a ejercitarse cada mañana en esa palabra, que empiecen a caminar en esa dirección, para que su fe sea fortalecida y tu gloria sea manifiesta. Y te ruego, Señor, que nosotros como iglesia seamos reflejo de tu fe en la vida de muchos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a cantarle al Señor en esta mañana esta canción que hace un rato decíamos y declarábamos, que es una declaración de fe. Así que invito al Ministerio de Adoración. Y si me prestan un minutito al micrófono, me gustaría adorar un rato con ustedes. Invito a ponerte de pie ahora y le digas al Señor esto. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo de mí cambiaste por lo bueno. ¡Wow!
Amén, amén y amén, Señor.